¿De qué forma podemos corroborarlo? ¿Cómo podemos darnos cuenta más allá del dibujo? En que yo les puse ya directamente los diámetros, no vamos a hablar de números de dientes. Si nosotros suponemos que ya hicimos el análisis, ¿verdad? Para ver cuántos dientes tendríamos y que ahora estamos trabajando en función de los diámetros. Si yo veo los diámetros, veo que la distancia entre centros de este punto, vaya, en el eje de entrada con el eje acoplador, la distancia entre centros sería de 3.5 pulgadas, recordando que las dos comitas aquí arriba significan pulgadas, y con el eje de salida y el eje acoplador son 2.5 pulgadas, ¿sale? La diferencia es de 1 pulgada entre los ejes de entrada y el eje de salida. ¿Qué es lo que nos va a afectar esto? En realidad no nos va a afectar en mucho, solo que habíamos dicho que el análisis de esto era porque normalmente nosotros queremos tener el eje de entrada y el eje de salida concéntricos por cuestiones de maquinado. Ahí ya comenzó la grabación. Qué bueno, se me ha olvidado, ya había empezado a hablar. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Si se fijan, es un sistema muy similar, solo que ahora, aparte de darle los diámetros, que en este caso nombramos a los engranes como engrane A, engrane B, engrane C y engrane D, para diferenciarlos de una manera más sencilla. Aparte de que ya tenemos, vaya, los diámetros en pulgadas, tenemos también las distancias que hay desde el punto de entrada hasta el punto de salida y en cada una de las uniones en los engranes. Es decir, yo tengo 2 pulgadas de distancia entre la entrada y el primer contacto de los engranes. Tengo 4 pulgadas de distancia entre el primer contacto de los engranes y el segundo contacto de los engranes. Y tengo otras 2 pulgadas de distancia entre el segundo contacto de los engranes y la salida, en donde se va a encontrar la salida de potencia. Donde, como mencionó ahorita el compañero, en este caso estamos hablando de un elemento extra, que es la potencia de entrada. Hasta este momento no habíamos hablado de potencias en estas transmisiones de potencia, vaya, que eso es lo que son. Y si se fijan, también directamente ya estamos hablando de velocidad. Estamos diciendo que mi eje de entrada está girando con una velocidad angular de 2000 revoluciones por minuto. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a desarrollar un análisis amplio de todos los elementos que tenemos aquí, en donde nos vamos a enfocar en las fuerzas que se van a generar en cada uno de estos engranes y finalmente en los esfuerzos. Primero vamos a hablar de las fuerzas, después vamos a ver cómo se transmiten las velocidades, cómo se transmite la potencia, cómo se transmite el torque. Después de ver todo eso, ya vamos a hablar de cómo se calculan cada una de las fuerzas. Son análisis que parten de cosas que ya hemos comentado nosotros. Les pregunto, ¿se escucha mucho el ventilador? Si no, para quitarlo. No, no se escucha. Ok. Entonces, ¿cómo comenzaríamos este análisis? Evidentemente, si lo que queremos es calcular las fuerzas, porque nosotros ya sabemos cómo se va a hacer el análisis de velocidad, ese vamos a dejarlo en segundo plano. Si yo quiero calcular las fuerzas, yo sé que aquí tengo una potencia. Yo sé que la potencia es trabajo entre tiempo o una cantidad de energía que se transmite por unidad de tiempo. Y yo sé que el trabajo es una fuerza por una distancia. Entonces, directamente la potencia que transmite mi sistema de transmisión está relacionado con la fuerza que se van a ejercer sobre los ejes y sobre los engranes. ¿A qué nos referimos con esto? A mayor potencia, mayores fuerzas sobre los engranes y sobre los ejes. A menor potencia, menores fuerzas sobre los engranes y sobre los ejes. Matemáticamente, ¿cómo lo podemos relacionar? Lo primero que hay que hacer en un problema de este tipo, o en este caso en específico, le voy a poner inclusive un número 1. Lo primero que hay que hacer es convertir la potencia a torque, donde el torque lo voy a poner con una T mayúscula, ¿sí? O también pudieran llegar a ponerlo con una T, con una curvita arriba, ¿sale? ¿Qué es el torque? Nosotros sabemos que el torque es una medida de, por así decirlo, una tendencia de cuánto haces girar a un cuerpo con respecto a un punto de giro, valga la redundancia. Por ejemplo, si ustedes quieren abrir la llave de la regadera o si ustedes quieren quitar una tuerca del tanque de gas, ustedes tienen que ejercer cierto torque. Sabemos que el torque está definido por dos variables, la fuerza aplicada y el brazo de palanca. Sin embargo, también habíamos mencionado que la potencia
si es que no lo habíamos visto, o deberían de haberlo visto en alguna otra clase, la potencia es el trabajo sobre el tiempo, pero también es la fuerza que ejerce un sistema por la velocidad a la cual está moviéndose este sistema debido a esa fuerza. Y haciendo un cambio de variables entre la fuerza, el tiempo, en vez de poner velocidad lineal, se hace el cambio por velocidad angular. Se puede convertir esta fuerza por velocidad como torque por velocidad angular. De esta forma nosotros podemos relacionar directamente la potencia que tengamos en algún punto con el torque que vamos a tener en ese eje o sobre ese engrane. Más específicamente, como en este caso tenemos unidades que no concuerdan en los mismos sistemas, como por ejemplo las unidades de velocidades angulares del sistema internacional son los radianes por segundo y las unidades de potencia del sistema internacional son los watts, pues tendríamos que hacer un cambio. Sin embargo, vamos a trabajar una relación directa entre los HPs, o los caballos de fuerza, y las revoluciones por minuto. Nosotros, estas se las paso aquí para que la anoten, vaya, es importante que sepan que la potencia de un sistema que se encuentra en caballos de fuerza, o para obtener las unidades en caballos de fuerza, es igual al torque, en donde este torque va a estar en libras por pie, por la velocidad angular, donde la velocidad angular va a estar en revoluciones por minuto sobre 5252. De esta forma nosotros podemos relacionar directamente la potencia en función del torque, o haciendo un despeje, el torque en función de la potencia. Así pues, si yo despejo al torque, sería el torque es igual a la potencia por 5252 sobre la velocidad angular. Es decir, si yo me voy para acá, para la izquierda, para continuar, el torque sería la potencia, que son 25 caballos de fuerza, 25 HP, por 5252 sobre la velocidad angular, que son 2000 revoluciones por minuto. ¿Qué resultado obtendríamos nosotros al hacer esa operación? 25 por 5252 sobre 2000. 65.65. Dice el compañero 65.65. Y les especifiqué, ¿verdad? Aquí en esta ecuación que encerré en color rojo, las unidades que deben de tener cada una de estas variables. La potencia en caballos de fuerza, el torque en libras por pie y la velocidad angular en revoluciones por minuto. Entonces, el torque sería 65.65 libras por pie, donde nosotros sabemos que el torque puede ser libras por pie, libras por pulgada, newton metro, que es lo que normalmente trabajábamos, o newton por milímetro en casos muy específicos de vigas. Sin embargo, nosotros podemos ver que todas las unidades que están dentro de este sistema y la mayoría de las unidades que hemos trabajado en estos ejemplos de engranes no se encuentran en pies, se encuentran en pulgadas. Por lo tanto, pues tenemos de dos sopas. O convierto ese torque a libras por pulgada, o convierto todas las pulgadas que tengo en mi sistema a pies. A mí me parece más sencillo convertir nada más ese valor del torque a libras por pulgada que tener que convertir todas las longitudes, diámetros, distancias a pies. ¿De qué forma podemos hacer esto? Una conversión que también ya deberían de conocer es que un pie equivale a 12 pulgadas. De esta forma, si queremos hacer el cambio de 65.65 libras por pie, pues yo diría, ok, el torque es 65.65 libras por pie, donde 12 pulgadas equivalen a un pie. Por lo tanto, se me irían los pies con los pies y me queda en libras por pulgada, es decir, solamente tengo que multiplicar 65.65 por 12.
787.8. 787.8 libras por pulgada. Entonces, este torque va a ser el torque de entrada sobre mi primer eje. Vamos a nombrarlo en 3 ejes distintos, o el eje de entrada, el eje acoplador y el eje de salida. Entonces, a lo largo de todo este sistema yo voy a tener el torque al que le voy a llamar torque 1, donde este torque 1, pues ya lo encontramos, su magnitud fue de 787.8 libras por pulgada. Entonces nada más voy a poner aquí el subíndice 1 para saber que hablamos de ese torque. Con este torque que se encuentra sobre todo el eje, va a ser el mismo torque que hay sobre el engrane. Vamos a definir un par de cosas. La velocidad angular va a ser la misma a lo largo de todo el eje y todos los engranes que se encuentren sobre ese eje. Y el torque va a ser el mismo a lo largo de todo el eje y todos los engranes que se encuentren sobre ese eje. De esa forma, si yo ya conozco el torque que tengo en este engrane A, puedo encontrar la fuerza que se está generando sobre este engrane A. Entonces, yo ya encontré el torque, que sería, vamos a llamarle el primer paso. El segundo paso sería encontrar la fuerza de mi engrane A, donde dependiendo hacia dónde esté girando, yo voy a decir hacia dónde se dirige esta fuerza. Espero que le entiendan aquí el diagrama. La dirección de la velocidad va en sentido antihorario. Entonces, la dirección de la potencia también va en sentido antihorario. Por lo tanto, la fuerza que ejercería este engrane A tendría exactamente la misma dirección, en sentido antihorario, y me interesa en el punto de contacto con el engrane B o el engrane de abajo. Entonces yo voy a poner que la fuerza de mi engrane A va en esta dirección. Por así decirlo, vamos a ponerlo hacia la derecha. ¿Sí? ¿Por qué? Porque estaría siguiendo el camino de la velocidad angular. ¿Sí? Como quien dice, si yo tuviera una piedra atorada en ese punto, si sale volando la piedra cuando estaba mero abajo, ¿hacia dónde se dirigiría? Pues se dirigiría en esa dirección que pusimos en la flecha de fuerza AB. ¿Por qué el subíndice AB? Porque es la fuerza que ejerce mi engrane A sobre mi engrane B. Entonces, para encontrar el valor de esta fuerza que va a ejercer el engrane A sobre el engrane B en función del torque que tenía mi engrane A, pues nada más tenemos que recurrir a la ecuación de torque. La ecuación de torque es muy simple. Torque es igual a fuerza por distancia. Entonces, si yo despejo, diría que la fuerza es igual al torque sobre la distancia. ¿De qué torque estaríamos hablando? De la fuerza AB. Estamos hablando del torque 1. Y la distancia representa el brazo de palanca. ¿Quién sería el brazo de palanca en este caso para el torque? El radio del engrane. El radio del engrane. Entonces, en vez de poner la distancia de 2 pulgadas, pondríamos el radio de mi engrane A, que corresponde a la mitad, 1 pulgada. Por lo tanto, la fuerza que ejerce el engrane A sobre el engrane B serían los 787.8 libras por pulgada sobre el radio del engrane A, que es de 1 pulgada. Si movemos, se nos van a ir las unidades, pulgadas con pulgadas, y me va a quedar la fuerza en puras libras. Por lo que la fuerza que va a ejercer el engrane A sobre el engrane B van a ser de 787.8 libras. Y este es mi primer valor de importancia. ¿Por qué? Porque a mí me interesa conocer cuántas fuerzas se van a ejercer o cuánto va a ser el valor de esta fuerza para poder decir se va a romper mi sistema, no se va a romper mi sistema. ¿Sale? Si yo ya encontré la fuerza que ejerce el engrane A sobre el engrane B, a partir de la tercera ley de Newton, que nos habla de los cuerpos que reaccionan al estar en contacto con otro cuerpo, podemos predecir que si el engrane A va a ejercer una fuerza que trata de mover al engrane B, el engrane B va a ejercer una fuerza de reacción que va a tratar de impedir el movimiento que le está proporcionando mi engrane A. Si yo me
regreso aquí al diagrama. Si el engrane A está tratando de moverlo hacia en sentido antihorario, por así decirlo, el engrane B va a ejercer una fuerza hacia el otro lado. Y por la tercera ley de Newton, sabemos que esta fuerza que ejerce el engrane B sobre el engrane A va a tener un par de características. Primero, va a tener exactamente la misma magnitud. Y segundo, va a tener el sentido contrario. Por lo tanto, yo ya conozco la fuerza que ejerce el engrane A sobre el engrane B. Y yo puedo decir que a su vez conozco la fuerza que ejerce el engrane B sobre el engrane A, que sería de 787.8 libras. También, solo que pues uno iría en sentido antihorario y el otro iría en sentido horario. ¿Sí? De esta forma, si yo ya conozco la fuerza que ejerce el engrane B sobre el engrane A, yo ya tendría, como quien dice, la fuerza de B. Si conozco la fuerza en B, conozco el radio de B, puedo encontrar el torque que se encuentra en el engrane B, que es un análisis que habíamos hecho en función del número de dientes para las relaciones de velocidad y las relaciones de torque. Tomando esta ecuación de aquí, torque es igual a fuerza por distancia. El torque en B, o el torque número 2, como quieran llamarle, porque al primero le pusimos torque 1 en vez de torque en A, es exactamente igual. El torque en B sería la fuerza que ejerce el engrane B sobre el engrane A por la distancia del engrane B, que sería el brazo de palanca del engrane B, donde, como dijo ahorita el compañero, este brazo de palanca sería el radio. Si mi engrane B tiene un diámetro de 5 pulgadas, el radio sería de 2.5 pulgadas. Por lo que el torque de mi engrane B, o el torque 2 vamos a llamarle, sería la fuerza de B sobre A, que tiene exactamente la misma magnitud, 787.8 libras, por el brazo de palanca de B, que sería el radio de B, o sea, las 2.5 pulgadas, la mitad del diámetro. $1969.5. Que da 1969.5 y las unidades del torque se miden en libras por pulgada. De esta forma ya tenemos el torque que se encuentra en este segundo punto. Y que les comenté, habíamos dicho que van a haber cosas que se van a mantener constantes a lo largo de todo el eje. Una va a ser la velocidad angular y otra va a ser el torque. Es decir, a lo largo de todo mi eje de entrada, el torque 1 es el mismo torque, vaya, y a lo largo de todo mi eje acoplador, el torque 2 o el torque en B va a ser el mismo que el torque 3 o el torque en C. Por lo tanto, como yo estoy hablando del mismo eje, el engrane B y el engrane C se encuentran sobre el mismo eje, el torque es el mismo para ambos. Entonces, así como pusimos el torque de B, también conocemos el torque en C, al que le podemos llamar torque 3, si es que quieren enumerarlo. Lo estoy poniendo de dos formas, tanto con la letra como con un número. Donde este valor del torque en C sería directamente el mismo que el valor del torque en B, o sea, 1969.5 libras por pulgada. Entonces ya conocemos la fuerza que ejerce A sobre B, la fuerza que ejerce B sobre A, ya conocemos el torque que tenemos en A, que sería el torque 1, ya conocemos el torque que tenemos en B, que sería el torque 2, ya conocemos el torque que tendríamos en C, que sería el torque 3. Ahora podemos conocer la fuerza que ejerce mi engrane C. Primero tendríamos que suponer hacia dónde va. Si yo sigo la dirección de las velocidades, vaya, yo lo tenía aquí girando en sentido antihorario, entonces el engrane A gira en sentido antihorario, que va a hacer que mi engrane B gire en sentido horario. Todo el eje está unido, por lo tanto el engrane C también gira en sentido horario, por lo que el engrane C trataría de mover al engrane D
en la misma dirección. Es decir, la fuerza que va a ejercer C sobre D va a ser en esta dirección. Y esta sería la fuerza de C sobre el engrane D. Suponiendo la dirección, podemos predecir que la fuerza que va a ejercer el engrane D sobre el engrane C sería la contraria para evitar ese movimiento. La fuerza que va a ejercer D sobre C va a ir hacia el otro lado. Ya con las direcciones podemos encontrar los valores fácilmente. ¿Por qué? Si conocemos el torque que ejerce el engrane C o al que está sujeto este engrane C, de nuevo con la ecuación de torque es igual a fuerza por distancia, nosotros podemos despejar para encontrar la fuerza que corresponde a ese torque en el tercer engrane. Diríamos que el torque 3 es igual a la fuerza 3 por la distancia 3, o el torque en C es igual a la fuerza que ejerce el engrane C sobre el engrane D por el brazo de palanca del engrane C, como ustedes quieran verlo, ya sea con números o con letras. Siendo el despeje, diríamos que la fuerza del engrane C sobre el engrane D sería el torque del engrane C sobre el brazo de palanca de este engrane C, que sería su radio, ¿verdad? El radio de C. En donde conocemos los valores. La fuerza del engrane C sobre el engrane D sería el torque, que acabamos de decir que es 1969.5 libra por pulgada sobre el brazo de palanca, que es el radio del engrane C. Si nos fijamos nuevamente en el diagrama, el engrane C tiene un diámetro de 3 pulgadas, por lo tanto, el brazo de palanca, el radio, sería la mitad, 1.5. 1.5 pulgadas. De esta forma obtenemos que la fuerza que ejerce mi engrane C sobre mi engrane D es de ¿cuánto? $1,313. 1.313. Y las unidades se me irían las pulgadas con las pulgadas y me quedarían nada más libras. Si yo ya conozco la magnitud de esta fuerza del engrane C sobre el engrane D, por la tercera ley de Newton, directamente ya conocemos la fuerza que ejerce como reacción el engrane D sobre el engrane C. Es decir, la fuerza de D sobre C serían los 1.313 libras. Solo que pues en dirección contraria, ¿verdad? Y ya conocemos las 4 fuerzas que hay en cada uno de los engranes. La fuerza de A sobre B, la fuerza de B sobre A, la fuerza de C sobre D y la fuerza de D sobre C. Conocemos los torques de entrada, el torque del eje acoplador y nos falta el torque del eje de salida. ¿Dónde? Vamos a llamarle primero torque 4. El torque 4 sería igual a la fuerza 4 por el brazo de palanca 4. Con las letras que hemos asignado sería el torque en D es igual a la fuerza de D sobre C por el brazo de palanca de mi engrane D, donde este torque en D sería la fuerza de D sobre C, 1.313 libras por el brazo de palanca de mi engrane D. Si yo me voy para arriba para retomar la longitud, teníamos aquí que el diámetro de mi engrane D es de 2 pulgadas, por lo tanto el radio, que sería el brazo de palanca, es de la mitad, o sea, 1 pulgada. Por lo que tendríamos que el torque en D sería de 1.313 libras por pulgada. De esta forma ya encontramos todas las fuerzas, la fuerza en A, la fuerza en B, la fuerza en C, la fuerza en D, y los torques, el torque de A, el torque de B, el torque de C y el torque de D.
donde hay ciertas características. La fuerza de A es igual que la fuerza de B, la fuerza de C es igual que la fuerza de D, el torque de B es igual que el torque de C. Las fuerzas en A y B son iguales por la tercera ley de Newton, y los torques del engrane 2 o el engrane B con el engrane 3 o el engrane C son iguales porque tanto la velocidad angular como el torque se mantienen a lo largo de un mismo eje. Así hubiéramos tenido 5 engranes en un solo eje, sobre todos esos engranes habríamos tenido tanto la misma velocidad angular como el mismo torque. Y esa es la primera parte. La primera parte es encontrar las fuerzas que se van a ejercer sobre cada uno de estos elementos. Si se fijan, encontrar las fuerzas no es difícil, solo tenemos que utilizar conceptos de mecánica muy sencillos que sabemos desde segundo de prepa, ¿no? Torque es igual a fuerza por distancia y prácticamente ese fue el único. Y las leyes de Newton, que las leyes de Newton pues no tienen chiste. Una vez que encontramos las fuerzas, ¿qué podemos hacer? Directamente ya podríamos saltar a encontrar los esfuerzos que van a haber en cada uno de los puntos, pero vamos a hacer un análisis extra. Encontramos las fuerzas que van a haber en A, B, C y D y los torques. Vamos a encontrar ahora las velocidades. Vamos a hacer ahora un análisis de velocidades. Entonces, nosotros teníamos solo una característica. La primera característica que nos proporcionó el problema es que la velocidad angular en A era de 2000 revoluciones por minuto. ¿Sí? Si yo hiciera un análisis desde cero, sin considerar los elementos que ya habíamos definido en temas anteriores, como las relaciones de velocidad a partir del número de dientes o a partir de los diámetros, tendríamos que partir del mismo concepto. Cuando dos engranes se tocan, ¿qué cosa comparten? Comparten la misma fuerza, ya lo vimos, vaya, por la tercera ley de Newton. La fuerza que ejerce el engrane A sobre el engrane B va a ser igual que la fuerza que ejerce el engrane B sobre el engrane A. Y en cuestiones de velocidades, la velocidad lineal a la que se desplaza el engrane A tiene que ser igual a la velocidad lineal a la que se desplaza el engrane B. Dicho de otra forma, si el engrane A que se encuentra engranado con el engrane B avanza 5 metros, el engrane B que se encontraba engranado con el engrane A también tiene que avanzar 5 metros. En caso de que no fuera así, estaríamos hablando de un desfase, estaríamos hablando de un deslizamiento, estaríamos hablando de que ya no se cumple la ley fundamental del engranaje. Por lo tanto, conocemos la velocidad en A, conocemos los diámetros de todos los elementos, por lo tanto conocemos sus radios, y sabemos que se conserva la distancia lineal. Por lo tanto, también la velocidad lineal, donde a la velocidad angular la vamos a nombrar como W, a la velocidad lineal la vamos a nombrar como V. ¿Qué podemos predecir o qué podemos decir nosotros a partir de esto? La velocidad lineal de mi engrane A va a ser igual a la velocidad lineal de mi engrane B, donde, si recuerdan los conceptos de cinemática que hayan visto desde la secundaria, la velocidad lineal es igual a la velocidad angular por el radio de giro. Por lo tanto, la velocidad lineal en A sería igual que la velocidad angular en A por el radio de A, y la velocidad lineal en B sería lo mismo que la velocidad angular de B por el radio de B. De esta forma nosotros podemos conocer la velocidad angular que va a tener mi engrane B o mi segundo engrane, en función de los radios y la velocidad angular de mi engrane A. Siendo un despeje muy sencillo, velocidad angular de B sería igual a velocidad angular de A por el radio de A sobre el radio de B. Es decir, serían los 2000 revoluciones por minuto, que es la velocidad angular de A, por el radio de A. El radio de A, déjenme anoto aquí los diámetros de todos los elementos para no tener que andar yendo tan arriba.
El diámetro de A eran de 2 pulgadas. El diámetro de B, 5 pulgadas. El diámetro de C, 3 pulgadas. Y el diámetro de D, 2 pulgadas. Entonces, la velocidad angular de B serían los 2000 revoluciones por minuto por el radio de A, que es la mitad del diámetro, o sea, 1 pulgada, sobre el radio de B, que es la mitad del diámetro de B, o sea, 2.5 pulgadas. Así pues, ¿cuánto sería la velocidad angular de mi engrane B? 800. 800. Y es un número cerrado, 800 revoluciones por minuto. ¿Qué característica tenemos? Habíamos mencionado, tanto el torque como la velocidad angular se van a mantener constantes a lo largo de un eje. Por lo tanto, si yo ya conozco la velocidad angular de B, yo ya conozco la velocidad angular de C. Van a ser exactamente iguales porque están en el mismo eje. Si yo ya conozco la velocidad angular de C, yo puedo encontrar la velocidad angular de D, que sería la velocidad de salida. ¿De qué forma? Voy a extrapolar exactamente la misma ecuación o el mismo procedimiento que acabamos de hacer aquí. La velocidad lineal en C sería igual a la velocidad lineal en el engrane D. Haciendo el cambio, la velocidad angular de C por el radio de C sería igual a la velocidad angular de D por el radio de D. Despejando la velocidad angular de D, sería la velocidad angular de C por el radio de C entre el radio de D, donde nosotros conocemos todos estos valores. La velocidad angular de C fue la misma que la de B, o sea, 800 revoluciones por minuto. El radio de C es la mitad del diámetro de C, donde su diámetro era de 3 pulgadas, por lo tanto la mitad sería 1.5. Y el radio de D es la mitad del diámetro de D, donde eran 2 pulgadas, por lo tanto el valor sería de 1. 1200. Que nos da una velocidad angular en mi engrane D de 1200 RPM, revoluciones por minuto. Si se fijan, ya conocemos las 4 velocidades angulares. La velocidad angular de A, la velocidad angular de B, la velocidad angular de C, que es igual que la de B, y la velocidad angular de D. ¿Sí? Con esto, nosotros podemos encontrar o podemos definir nuevamente algo de lo que ya habíamos hablado, que era la relación de velocidad. Si se fijan, si buscan lo primero que tenemos acerca de relación de velocidad en su cuaderno, teníamos una ecuación para la relación de velocidad. Habíamos dicho que la relación de velocidad era igual a ¿qué? O si pueden decírmela de memoria o por pura lógica. Es velocidad angular de salida entre velocidad angular de entrada. Era la velocidad angular de salida sobre la velocidad angular de entrada. En este caso, ¿cuál es la velocidad angular de salida? 2200 RPM, ¿no? Lo de la velocidad angular en D. Y la velocidad angular de entrada, ¿cuánto es? 2000. Los 2000, exactamente. Por lo que, ¿cuál sería la relación de velocidad que tenemos para este sistema de engranes, para este tren de engranes? 0.6. 0.6. La velocidad de salida, ¿qué significa? La velocidad de salida va a ser 0.6 veces la velocidad de entrada. Y, si se fijan, también habíamos hablado de otra cosa, que era la
relación de torque. ¿Qué es lo que habíamos dicho que iba a ser la relación de torque? Lo teníamos junto a lo de la relación de velocidad. Uno entre la relación de velocidad. Exactamente, la relación de torque es el recíproco o el inverso de la relación de velocidad. 1 sobre mv, vamos a ponerle. Que en este caso sería 1 sobre 0.6. 1.667. 1.667, va cerrándolo porque es infinito. ¿De qué otra forma podríamos nosotros haber encontrado la relación de torque? Con el torque de salida y el torque de entrada. De estos elementos que tenemos acá, ¿cuál era el torque de salida? Pues el torque sobre mi engrane D, sobre mi eje de salida, 1313. Y el torque de entrada sería el torque 1 o el torque en A, 787.8. Por lo tanto, la relación de torque, M sub índice T, también hubiera sido el 1313 libras sobre el 787.8 libras. Que, evidentemente, esa operación, ¿cuánto les tiene que dar? Lo mismo. Lo mismo, ¿verdad? 1.66667. Que si se fijan es la finalidad de esta transmisión de potencia. Lo que estamos haciendo es tener un torque de entrada, donde mi torque es capaz de girar un cuerpo, en el caso de los vehículos la llanta, con determinada fuerza. En este caso, el torque está incrementando casi un 67%, es decir, se está multiplicando 1.66 veces, que significa que, pues, obviamente me está generando una ventaja mecánica. ¿A costa de qué? A costa de reducir la velocidad de salida en mi sistema. Ya es cuestión de saber qué es lo que yo prefiero. Yo quiero tener una mayor velocidad de salida o yo quiero tener un mayor torque en la salida. Aquí es donde depende qué relación debo de tener en mis engranes, si deben de hacerse más grandes, si deben de hacerse más pequeños y en qué dirección va a fluir la energía o va a fluir la potencia. Sin embargo, pues esto que hicimos aquí, vaya, no es más que otro camino de lo que ya habíamos trabajado nosotros. Nosotros ya habíamos comprobado o habíamos descrito la ley fundamental del engranaje como para un tren compuesto. Habíamos dicho que la relación de velocidad para un tren compuesto iba a ser que se los puse y luego tenía una línea así muy grandota y luego aquí decía algo y aquí decía otra cosa. La relación de velocidad para un tren compuesto, que es este caso, es algo en específico. Para no haber tenido que hacer todo ese rollo de las relaciones de velocidades de A a B, de B a C, de C a D, los torques de A a B, de B a C, de C a D. A ver si me pueden decir lo que estoy buscando. ¿No? Bueno, cuando vimos el tema específico de trenes compuestos revertidos o trenes compuestos nada más, habíamos visto que la relación de velocidad para estos trenes era el producto de los engranes impulsores sobre el producto de los engranes impulsados
este caso, para este diagrama, para este sistema que tenemos aquí, ¿quiénes serían los engranes impulsores? El A y B, ¿no? El A A y C. sí es 1, B no es. Exactamente. Ok. Los engranes impulsores serían A y C. ¿Por qué? Porque A se encarga de mover a B y C se encarga de mover a D. Entonces los impulsores serían A y C y los impulsados serían B y D. Es decir, si hacemos aquí un pequeño cambio, pudimos haber dicho que la relación de velocidad sería el número de dientes en A por el número de dientes en C sobre el número de dientes en B y el número de dientes en D. A y C son los impulsores y B y D son los impulsados. Donde, si se fijan, en ningún momento les mencioné un número de dientes. Pero nosotros sabemos que si yo quiero que mis engranes funcionen, que estén engranados de forma correcta, deben de tener un valor en común. ¿Cuál es el valor en común que deben de tener un tren de engranes para que funcione? Las velocidades. No, es un valor que tiene que ser igual para todos los engranes. El paso. El paso diametral, exactamente. Donde habíamos dicho que el paso diametral era igual al número de dientes sobre el diámetro de mi engrane, es decir, el número de dientes, porque en este caso no tenemos número de dientes, queremos reescribirlo en términos de otra cosa, sería igual a el paso diametral por el diámetro de mi engrane. Si yo lo reescribo, la relación de velocidad sería, en vez de poner número de dientes en A, sería el paso diametral por el diámetro de A. En vez de poner el número de dientes en C, sería el paso diametral por el diámetro de C. En vez de poner el número de dientes en B, sería el paso diametral por el diámetro de B. Y en vez de poner el número de dientes en D, sería el paso diametral por el diámetro de D. Donde, acabamos de decir, el paso diametral tiene que ser el mismo para todos los engranes, para que puedan engranarse o para que puedan embonar. Por lo tanto, se mediría el paso diametral con el paso diametral y se repite acá. Por lo que la relación de velocidad hubiera sido simplemente algo que nosotros ya sabíamos, que era el diámetro de A sobre el diámetro de B, que multiplica al diámetro de C sobre el diámetro de D, que son los valores iniciales que nosotros teníamos. El diámetro de A, ¿cuánto valía? 2 pulgadas. El diámetro de B, ¿cuánto valía? 5 pulgadas. El diámetro de C, 3 pulgadas. Y el diámetro de D, 2 pulgadas nuevamente. Si ustedes realizaban esa operación, o si realizan esa operación, les puede quedar de dos formas, en decimal o en fracción. ¿5 décimos? No. 2/5 por 3 medios. 3 Ah, quintos. sí, 6. 6 décimos. 6 décimos, ¿verdad? 6 décimos, que sería lo mismo que 0.6. 0.6, que sería lo mismo que 3/5. Entonces, si se fijan, podíamos encontrar la relación de velocidad directamente con las longitudes de los diámetros, que es lo que habíamos mencionado desde temas anteriores, ¿verdad? Con el puro tamaño de los dientes, nosotros podemos saber cuánto va a incrementar la velocidad, cuánto va a disminuir la velocidad. Ergo, la transmisión de torque, pues va a ser el inverso. Podemos saber cuánto va a aumentar el torque o cuánto va a disminuir el torque. ¿De qué forma? Si ya tenemos la relación de velocidad sin tener que encontrar todas las velocidades de salida y de entrada, pues nada más encontramos la relación de velocidad con los diámetros, le hacemos el inverso y ya podemos encontrar el torque de salida, que sería 1.67 veces más grande que el torque de entrada. ¿Sí?
Son muchos caminos o muchas formas de las cuales nosotros llegamos a la misma conclusión. La relación de velocidad, cuánto se incrementó la velocidad o cuánto se incrementó el torque. En donde a costa de la velocidad obtenemos torque, una mayor fuerza, y en el caso de incrementar la velocidad, perdemos fuerza, perdemos torque. Por último, la potencia. La potencia de entrada era de 25 caballos de fuerza. ¿Cuánto va a ser la potencia en la salida? ¿Menor, igual o mayor? Comenzamos todo nuestro análisis a partir de un valor que era el de 25 caballos de fuerza. ¿Qué creen ustedes? ¿Que la potencia vaya a ser mayor, igual o menor en la salida? Menor. Menor, dijo uno. ¿Quién da más? ¿Quién da menos? También menor. También menor. Hay una forma muy fácil de saber cuál va a ser la potencia en la salida. Pues encontrándola con la fórmula que habíamos descrito. Aquí vamos a poner para la potencia de salida. La potencia, les dije, en HPs, en caballos de fuerza, va a ser igual al torque en libras por pie por la velocidad angular en revoluciones por minuto sobre 5.252. En este caso sería el torque en D por la velocidad angular en D sobre 5.252. El torque en D, aquí lo tengo anotado para no mover la cámara hasta arriba. Habíamos dicho que eran los 1.313 libras por pulgada. Yo tengo que convertirlo a libras por pie. ¿Cómo? Dividiéndolo entre 12. El torque en D sería 1.313 sobre 12. $109.4166. 109.416. Y está en libras por pie. La velocidad angular de D fue uno de los valores que encontramos ahorita y habíamos encontrado que iba a ser de 1.200 revoluciones por minuto. Por lo tanto, podemos encontrar la potencia que tendríamos en la salida en caballos de fuerza, que serían los 109.416 libras por pie por la velocidad angular, que son 1.200 revoluciones por minuto, sobre 5.252. 25 ya redondeado. 25 ya redondeado, ¿va? Les da casi 24.9999. ¿Por qué? Porque aquí en el torque en D nos perdimos unas décimas. Entonces, ¿cuánto fue la potencia? ¿Fue menor, igual o mayor? Igual. Igual, ¿verdad? Porque, si se fijan, si recuerdan, hay una cosa que se llama la ley de la conservación de la energía. La potencia es trabajo entre tiempo. El trabajo es energía. Entonces, la potencia es la cantidad de energía que se le suministra a mi sistema por unidad de tiempo. Sería ilógico pensar que mi sistema saca más energía de la que yo le metí, o que saca menos energía que la que yo le metí, porque estaría diciendo que se perdió. En la realidad sí se pierde por cuestiones de fricción, pero en este caso estamos hablando de un sistema idealizado, ¿no? Un sistema perfecto. Entonces, la potencia de entrada es igual que la potencia de salida. ¿Por qué? Por la ley de la conservación de la energía. ¿Sale? Sí. Muy bien. Entonces, nomás para que lo tengan ahí en mente. La potencia es la misma a lo largo de todo el sistema. Lo único que varía, lo único que cambia, es la forma en la cual se distribuye esta energía en términos del torque, en términos de la fuerza. Pero es la misma a lo largo de todo el sistema. Y pues hasta aquí la dejamos por hoy. Mañana continuamos. Todavía no terminamos de analizar este sistema. Vamos a analizar las reacciones que hay en cada uno de los ejes para encontrar los momentos y con los momentos encontrar los esfuerzos que van a haber.
pero es algo muy, muy sencillo, muy lineal, como quien dice. Entonces, hasta aquí le dejamos por hoy, compañeros.